Shanti, Shanti, Shanti. Om Paz, Paz, Paz. Om Namah Shivaya. Buenos días. Muy bien. Estamos dentro del retiro de yoga y meditación. En la conferencia de la tarde vamos a seguir con el currículum del temario de lo que estamos trabajando, que es un intensivo de meditación para recibir toda la información dentro de esta tradición milenaria para abordar nuestra práctica con todas las herramientas y profundizar. En estos satsang me gustaría también incorporar o traer la perspectiva de otras tradiciones sobre la meditación y ver cómo todos vamos hacia lo mismo y nos podemos enriquecer con las experiencias y con los conceptos. En este caso, quiero presentarles a un autor, un escritor y un meditador que es sacerdote, un sacerdote católico, que es muy difícil encontrar sacerdotes que tengan la apertura y que podamos sentirnos cómodos compartiendo estas enseñanzas. Bueno, acá tenemos uno que es maravilloso, que es el padre César Franco, que viene cada tanto aquí al ashram. Realmente es una bendición tenerlo. He estrechado lazos muy lindos con él por su gran apertura. Bueno, en mi caso, como formado en tradición católica, desde pequeño, yendo a colegios católicos, pero en un momento, bueno, mi mente empezó a pensar en otras cosas. Y una vez encontré en una clase en un colegio católico, en los maristas, cuando estaba en la secundaria, un profesor de filosofía, que no era religioso, era profesor nomás y él en la clase de filosofía nos habló del Buda. Y ahí yo cuando se me abrió la mente, ¿no? Sabiendo que había, aparte de Jesús, por supuesto, que es la figura central del cristianismo, que existían otros Jesuses, otros seres de iluminación en otras culturas, y bueno, ahí se me abrió la mente y me empezó a llegar, bueno, todo lo que es este conocimiento de ancestral del yoga y que había todo un camino trazado antes del Cristo, pero dentro de la religión, de los religiosos, los sacerdotes, no encontraba, ¿verdad?, material o alimento para cubrir esa parte. Por eso es que muchos de nosotros, bueno, nos hemos alejado, pero lejos de lo que lamentablemente en algunos sectores ortodoxos de la Iglesia sienten del yoga, que es algo que aleja de la cristiandad. Al contrario, muchos de nosotros lo hemos experienciado. A mí no hay nada que más me ha acercado a Jesús que el yoga. Y por supuesto encontrar a Shivananda con toda su gran apertura. Y por suerte sí se encuentran cada tanto estas islitas de sacerdotes muy abiertos, en las cuales uno se siente muy cómodo hablando y compartiendo enseñanzas. Y en este caso les quiero presentar a un sacerdote español que se llama Pablo Tors, D''O''R''S, Pablo Tors. A mí, unos años atrás, un profesor, después de una charla que yo di sobre el silencio, me dice: tenés que leer a Pablo Tors, que tiene un libro que se llama La biografía del silencio. Y ahí me quedó hasta que un día, como tengo poco tiempo para leer, y tengo mucho para leer a su vez también de nuestra tradición, me entra más a mí por el oído y me llegó una conferencia de él. Y cuando lo escuché, él es Pablo Tors, wow. Y ahí empecé a leerla, que realmente me atrapó con su maestría en la palabra, maestría en la escritura, es un escritor. Y después tuve la bendición, las sincronías del yoga y la meditación, que incluso ahora vamos a estudiar una parte de ese libro, Biografía del Silencio, de Pablo Tors, que habla de los frutos. Y él dice que uno de los frutos de la meditación se abre la ley de la sincronicidad. Que cuando empiezas a meditar te empieza a llegar lo que necesitas, poco a poco. Y a mí, milagrosamente, por sincronía, después de haber conocido a Pablo Tors por sus escritos, por sus libros y seguido sus charlas, hace poquito en Ecuador me invitan a una conferencia
para un centro de yoga, una conferencia muy grande que se hace anualmente en Guayaquil, se llama Sadhana Conference, y veo los palenistas y estaba Pablo Dors. Y digo, wow, qué maravilla de poder conocerlo. Bueno, y ahí lo pude conocer, realmente me encantó, hicimos ahí una conexión, y me di cuenta realmente de que es un maestro de la palabra y también de la espiritualidad, con un lenguaje y una experiencia muy cercana a nosotros que nacimos aquí en Occidente. Él tiene varios libros, tiene como una especie de serie que es Biografía del Silencio y Biografía de la Luz, ¿no? Aparte de otros. Y en esta Biografía del Silencio, que le voy a compartir algunas partes, bueno, él cuenta, hoy día es un conferencista especialmente sobre meditación, y él cuenta que, bueno, se siente a veces más cómodo en estos ambientes hablando de meditación, y él lo invitan a muchos centros de yoga y de otros ramas de espiritualidad, que le cuesta encontrar en la propia iglesia, siendo un sacerdote católico, espacios donde él pueda exponer todos estos conceptos, y que nos sentimos muy afines. Él empezó en una etapa a interesarse por la meditación y empezó a practicar, siendo sacerdote, la meditación Zen, el budismo Zen, empezó a tener algunos maestros de budismo Zen, y después en un momento conoció a un sacerdote católico llamado el padre Francisco Jalix, y a través de él empezó a regresar al origen, y darse cuenta que en la tradición cristiana también existe una profunda trabajo en la meditación, a través especialmente de los padres del desierto, y él se dio cuenta que dentro de la tradición católica y cristiana existe una escuela de meditación muy antigua, a través de los padres del desierto, que ellos trabajaban y buscaban la esequia. La esequia es un término griego que quiere decir la quietud, y para llegar a esa quietud, para llegar a ese estado de contemplación, usaban también un mantra, ¿no? Ellos tienen ciertas frases, se llaman la oración del corazón algunos, otros, bueno, usan las mismas técnicas en realidad que nosotros, y llegan a las mismas experiencias. Hay un precioso libro llamado La Filocalia, que es, y otro librito maravilloso que se llama El Peregrino Ruso, que es uno de estos buscadores que buscan encontrar ese camino de la contemplación a través de la oración, y se encuentra con maestros en Rusia que le van haciendo leer la Filocalia. La Filocalia es un grupo, es una serie de libros, una escritura que revela las experiencias de estos padres del desierto y las enseñanzas, y son absolutamente acordes con todo lo que enseñamos en yoga. Y bueno, él ahí empezó a descubrir esa parte, y hoy día Pablo Dors tiene un grupo que se llama Amigos del Desierto, que les enseña a meditar dentro de la tradición cristiana, pero también con herramientas de las tradiciones orientales. Es muy hermoso. Y le voy a leer algunos fragmentos de este libro, unas partes. Primero empieza con una introducción muy, muy preciosa, que es una cita de otro autor que dice, una parte dice esto: aunque los esfuerzos de atención fuesen durante años aparentemente estériles, un día una luz exactamente proporcional a esos esfuerzos inundará el alma. Eso es lo que experienciamos, ¿no? El sentarse a meditar es un gran esfuerzo y parece que todo queda en un saco roto, en donde se pierde en todos los esfuerzos que hacemos porque no experienciamos nada sustancial o luminoso, y como se relata en algunas escrituras, y parece que ese esfuerzo se pierde. Pero realmente, si estamos aquí sentados después de tantos años, algunos, otros tal vez no tanto, pero estamos, pese a no tener ningún fruto sustancial, y es porque, de hecho, esta luz que inunda el alma ya la hemos experienciado antes, tal vez en cuentagotas, o la vamos experienciando, ¿no? En cuentagotas. Eso es lo que nos hace, bueno, ante tantas dificultades de nuestra sentada a practicar la atención, la concentración, estar aquí una y otra vez, porque sabemos, el alma sabe intuitivamente que esa luz llega y va a estar.
y va a inundar en un punto toda nuestra alma. Por eso tenemos que ser pacientes, perseverantes y saber que cada pasito, cada sentada va sumando para que llegue esa luz e inunde nuestra alma. Les voy a compartir una partecita, después toda la introducción de este libro que se llama la parte primera, Biografía de la Luz, es todo el camino de Pablo Dors, cómo empezó la práctica, y lo va explicando de una forma muy poética, porque es un gran escritor y como le decía, maestro de la palabra, y yo me siento muy identificado con todo lo que va escribiendo, porque es lo que uno va viviendo, vivió y va viviendo en la práctica, ¿no? Y hay una parte que habla de los frutos de la meditación. Dice, casi todos los frutos de la meditación se perciben fuera de la meditación. Esto es importante, ¿no? Saber que no hay que estar tan expectantes a lo que sucede en esa sentada, ¿no? Esa media hora. Que a veces tenemos expectativas grandiosas, que van a llegar, experiencias, pero realmente el fruto o las señales del avance en la práctica no se ven en esa media hora. Se ven después, y es una buena parámetro, ¿no? Sivananda tiene un escrito que se llama El barómetro espiritual. ¿Querés saber cómo está tu barómetro? ¿Cómo está tu avance, tu escala de avance y cómo saber si estás avanzando? Él dice, no es porque ves luces en la meditación, eso no es señal de que estás avanzando, o porque levitas, como se sabe que es alguna de las experiencias, o, no sé, lees las mentes de los otros, o se te visitan grandes seres, grandes visiones. Eso no es la señal de que estás avanzando. Esos son fenómenos que pueden suceder o no, que pueden llegar o no, pero no es símbolo de avance espiritual. Una persona puede tener visiones, puede tener luz, puede tener revelaciones, canalizaciones, y no estar avanzando espiritualmente. Sivananda dice, ¿sabes cuál es el termómetro o el barómetro espiritual que mide si estás avanzando? Justamente lo que dice Pablo, lo que pasa después. ¿Qué pasa si salís de la sala de meditación con tu trajecito blanco, con tu ropita limpia, y alguien te empuja o te ensucia tu ropita? Te tira una taza de café. ¿Cómo reaccionás? ¡Ah, estúpido! Podés haber visto tus luces, tus revelaciones divinas. Muchas veces pasa eso, ¿no? Incluso eso puede llevarte a, como vimos allá, a tu orgullo espiritual. ¡Ah, no viste que yo soy! ¿No sabes que yo soy el canalizador? ¿Qué pasa después? Como se dice Sivananda que el mayor de todas las tapas es soportar el insulto y la ofensa. Y ese es realmente el avance espiritual. Poco a poco, sentada tras sentada, incluso fracaso tras fracaso, en la concentración, digamos. Se dice que no importa las veces que te distraes en la concentración, sino que la traigas. Te distraes, la traes. Esa es la práctica. Y esa no tenemos que pensar que no estamos avanzando, sino, bueno, vamos teniendo esas pruebas, ¿no? Cómo voy reaccionando, cómo voy siendo más tranquilo con el hermano que me insultó, o que se enojó conmigo, o que me hizo algo y yo ya no reacciono con el nivel de violencia, de agresividad que antes. Y ahí es donde vamos viendo realmente que vamos avanzando. Y ahora nos va a decir otras señales. Pablo dice, casi todos los frutos de la meditación se perciben fuera de la meditación. Que se me borró ahí, acá. Algunos de estos frutos son, bueno, ahí tenemos el que le dije de Sivananda. Por ejemplo, una mayor aceptación de la vida. ¿Qué es esto? Todo lo que nos sucede, incluso si es difícil, si me siento metódicamente a meditar, y como les digo, no se necesitan años ni grandes experiencias, se dice al poco tiempo de práctica, ya voy a tener una mayor aceptación de la vida, tal cual es. Lo que suceda, voy a empezar a aceptarlo de otra manera. Una asunción más cabal de los propios límites. Voy a aceptar mis límites y mis sombras, pero las voy a empezar a iluminar con ese proceso amoroso.
Pablo dice eso también, ¿no? Iluminar tus sombras con amor. Ese es el proceso de la meditación. Sentarse a observar incluso todas las limitaciones, todas esas situaciones y esas emociones que están allí, las empiezo a irradiar, a observar con atención, con amor. Una asunción más cabal de los propios límites y de los achaques y dolores que se arrastren. Vamos a aceptar más nuestros dolores, a lidiar con ellos de otra manera. Una mayor benevolencia hacia los semejantes, una más cuidada atención a las necesidades ajenas, un superior aprecio a los animales y a la naturaleza, una visión del mundo más global y más analítica, una creciente apertura a lo diverso. Esa es la verdadera señal de avance espiritual, cómo aceptamos también las diferencias o las otras culturas, otras tradiciones, sin juzgarlas. Una creciente apertura a lo diverso, humildad, confianza en uno mismo, serenidad. La lista podría alargarse. Y cada uno puede poner lo que uno está experienciando, ¿no? Más allá de esa sentada, lo que va sintiendo fuera de la meditación. Dice, en la práctica constante de la meditación se comprueba que si has roturado tu conciencia a conciencia y te has abonado bien, todo crecerá espléndidamente, como en la naturaleza. Es el trabajo ese que tengo que abonar la tierra, tengo que trabajar pacientemente y el fruto va a venir. Dice, todo esfuerzo que se invierte en uno mismo da fruto tarde o temprano. Claro que da frutos. Claro que los frutos suelen tardar en cosecharse, pero se cosechan. Vaya que se cosechan. Que se lo digan a los artistas que tras largos años de formación dan a luz graciosamente, como si nada, una obra maestra. No ha sido graciosamente, no ha sido como si nada. El tronco tenía raíz, la fruta estaba madura. Voy a avanzar porque he marcado algunas partes más preciosas a lo último de ese libro. Dice, basta un año de meditación perseverante o incluso medio, no es tanto tiempo, para percatarse de que se puede vivir de otra forma. La meditación agrieta la estructura de nuestra personalidad hasta que de tanto meditar o de tanto practicar la atención, la grieta se ensancha y la vieja personalidad se rompe. Y como una flor comienza a nacer una nueva. Meditar es asistir a ese fascinante y tremendo proceso de muerte y renacimiento. Dice, estamos llamados a renacer de nuestras cenizas, a reinventarnos. Imagínate por un momento lo que más deseas e imagínate también que no lo consigues. Pues bien, puedes ser feliz sin conseguirlo. Eso es lo que da la meditación. La frustración puede elaborarse creativamente sin resignación. Son frutos de la práctica. Todos podemos desear cosas a sabiendas de nuestra realización, pero a sabiendas de que nuestra realización humana no depende de la consecución de las mismas. Entonces, aceptar, bueno, el deseo es algo natural cuando son buenos deseos. Sivananda, el Gita dice, yo soy el deseo de acuerdo al dharma. Cuando yo deseo algo noble, algo bueno, eso está bien, pero a su vez también tenés que saber que en realidad si lo obtenés o no, no es lo importante en el sentido. Que podés estar feliz de todas maneras, que no depende de lo que consigas o de lo que no consigas. Dice, todos podemos desear cosas, pero a sabiendas de que nuestra realización humana
no depende de la consecución de las mismas. En realidad voy comprendiendo que siempre sucede lo que tiene que suceder. Lo que sucede es siempre lo mejor de lo que podía haber sucedido. El devenir es mucho más sabio que nuestras ideas o planes. Pensar lo contrario es un error de perspectiva y la causa última de nuestro sufrimiento y de nuestra infelicidad. Solo sufrimos porque pensamos que las cosas deberían ser de otra manera. En cuanto abandonamos esta pretensión, dejamos de sufrir. El camino de la meditación es por ello el del desapego, el de la ruptura de los esquemas mentales o prejuicios. Es unirse desnudando hasta que se termina por comprobar que se está mucho mejor desnudo. Dice, el vacío de sí, el olvido de sí, está en proporción directa con el amor a los demás. Cristo y Buda son, en este sentido, los modelos más insignes que conozco. Y dice en otra parte, esto que es muy bonito también, dice, dentro de nosotros hay un reducto en el que podemos sentirnos seguros, una ermita, un escondite en el que cobijarnos porque ha sido preparado con este fin. En sánscrito le llamamos a esa ermita, a ese espacio interior, el Hridaya Guha. Guha significa cueva. Hridaya se dice la cueva del corazón. Dentro de nosotros está ese espacio contemplado por el divino, que se dice que la mente inferior, a través de los sentidos, es la que nos hace salir de esa cueva, buscando la felicidad fuera, que también ha sido colocado por Dios, porque tenemos el libre albedrío, ¿no? Pero nos colocó primero en ese espacio, y venimos de ese espacio, de esa cueva interior, de esa ermita. Entonces, experiencia el ser, y entonces la meditación es ese regreso a nuestra casa, a ese espacio. Dentro de nosotros hay un reducto en el que podemos sentirnos seguros, una ermita, un escondite en el que cobijarnos porque ha sido preparado para este fin, por el divino. Cuanto más se entra ahí, más se descubre lo espacioso que es y lo bien equipado que está. Allí en verdad no falta nada. Es un sitio en el que muy bien se puede morar, se puede vivir. De hecho, viven allí los grandes yogis, en ese espacio. Viven en cuevas externas porque están en su cueva interna. Y en esas cuevas no necesitan nada. Fíjense en todo lo que necesitamos nosotros, ¿no? En la sociedad. Eso está ahí. Tenemos experiencias vivientes. Dice, al principio, por su oscuridad, porque esta cueva también está oscurita al principio, para guiarse por ese refugio se precisa una linterna. La linterna son todas estas enseñanzas, el mantra, todo lo que necesitamos para iluminar, para limpiar esa cueva que ha sido abandonada por años, por eones, que no ha sido habitada, ¿no? Pero cuando empiezo a querer habitarla, ¿qué voy a encontrarme? Bueno, con mucha oscuridad, hay que iluminarla. Al principio, por su oscuridad, para guiarse por ese refugio, se precisa una linterna, pero luego nuestros ojos se van acostumbrando a las tinieblas. También vamos aceptando ese espacio tal cual es. Y al cabo ni siquiera se comprende cómo para estar ahí pudimos un día necesitar de la luz artificial. Está todo claro, todo resulta tan luminoso. En el país de la propia conciencia hay muchas moradas. Es como un castillo con muros, torreones y puertes levadizos. Es como una isla, o mejor, como un archipiélago. Ahí eres dueño y señor como no imaginabas que podía llegar a serlo de ningún reino. Das una orden y te obedecen. Tus deseos se cumplen antes de que los hayas formulado. Es un lugar lleno y vacío a la vez.
En él estás solo, pero no te sientes solo. Ese territorio es un mundo, tu mundo, el espejo de otro mundo. El mundo mismo, pero concentrado, dilatado, expandido, tu hogar. Esa casa tan grande y hermosa es lo que somos. Yo soy eso. Tú eres eso. Lo sepamos o no, somos los señores de todo un reino. La extensión de nuestros dominios es formidable y triste la inconsciencia con que lo regenteamos. La meditación fortalece la necesaria desconfianza en el mundo externo, en el cual tanto confiamos, ¿no? Y la imprescindible confianza en nuestro verdadero mundo, que solemos desconocer. Si meditamos, nuestras facciones se suavizan, otras señales de que estamos avanzando. Empezamos a sonreír un poco más. Hay un dicho de San Francisco de Sales que dice: un santo triste es un triste santo. Entonces, una de las señales también es, y a veces, bueno, como vimos en el yoga de la risa, hay que provocarla la risa para desbloquear. Ahí vemos que no está tan grave la cosa. Si meditamos, nuestras facciones se suavizan y nuestra expresión se transfigura. Seguimos aquí en esta tierra, pero es como si ya ni perteneciéramos a ella. Habitamos en otro país, poco frecuentado, y atravesamos los campos de batalla sin ser heridos. No es que las flechas no se nos claven o las balas no se hundan en nuestras carnes, pero ni nos derrumban estas balas ni esas flechas hacen que brote la sangre. Salimos de esos campos de batalla acribillados, pero vivos, caminando y sonriendo porque no hemos sucumbido y nos hemos demostrado nuestra eternidad. Meditamos para ser más fuertes que la muerte. Nadie sabe muy bien cómo es la conciencia de los seres humanos, porque nadie ha recorrido todos sus dominios. Algunos han llegado muy lejos en sus exploraciones, muchos se han quedado a las puertas. La mayoría desconoce que exista un territorio así. Como un microcosmos, todo lo de fuera está también ahí. El universo, las galaxias, los árboles, los manantiales. Todo sin excepción tiene ahí su puesto. Los ríos y las montañas, los senderos y los precipicios, los juegos de la infancia, los sueños de juventud. En ese espacio puedes perderte sin angustia. Das un paso y estás lejos, 1000 y sigues cerca. Es el jardín del estupor y de la maravilla. Ahí termina una parte, después quizás leamos algunas otras partes. Vamos a tratar de entrar un poquito en esta ermita, unos segundos más, aunque lo que veamos no sea tan luminoso, pero no nos asustemos porque ahí está lo que tenemos que ver. Unos segunditos de quietud, iluminando los espacios internos. Para eso también tenemos la preciosa herramienta del mantra. O simplemente la presencia del testigo sin involucrarse en el juego de la mente. Observa con amor, con un testigo silencioso.
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वबन्धनानि मृत्योर्मुक्षीयममृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वबन्धनानि मृत्योर्मुक्षीयममृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वबन्धनानि मृत्योर्मुक्षीयममृतात् ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्ममृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ paz, paz, paz. Oración universal. Oh adorable Dios de misericordia y amor, te saludamos y nos postramos ante ti. Tú eres omnipresente, omnipotente, omnisciente. Tú eres Satchit Ananda. Tú eres existencia, conocimiento, bienaventuranza absolutos. Tú estás en el corazón de todos los seres. Danos visión clara, mente equilibrada, fe, devoción, sabiduría. Danos fuerza espiritual para resistir la tentación y controlar la mente. Líbranos de la cólera, la avaricia, la lujuria, el odio, el deseo y los celos. Llena nuestros corazones con las virtudes divinas. Déjanos adorarte bajo todos los nombres y todas las formas. Déjanos servirte bajo todos los nombres y todas las formas. Déjanos recordarte siempre, déjanos cantar tus glorias. Deja que tu nombre esté siempre en nuestros labios. Déjanos morar en ti por los siglos de los siglos. Bolo Satguru Maharaj Ki Jai. Ponemos de pie para un arati.